Ya dimos los anuncios previamente, pero sí vamos a abrir la palabra de Dios en esta hora en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Gloria sea al nombre de Jesús. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, el verso 30. Vamos a estar abriendo la palabra de nuestro Dios en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16. El verso 30. Bienvenidos cada uno de ustedes en esta mañana en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Estamos aquí para aprender de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Siempre venimos a la casa de Dios para adorar y exaltar y glorificar a nuestro Padre, pero también venimos con el deseo de aprender de la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Hechos capítulo 16, el verso 30. Cuando todos lo tengamos, decimos un fuerte amén. Muy bien, lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 16, el verso 30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo voy a repetir una vez más. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta hora por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo que usted nos ha dado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta mañana para poder asimilar, para poder recibir, para poder entender su bendita y poderosa palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Puede sentarse diciendo: gloria a Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Quiero animar siempre a los padres para que podamos enviar nuestros niños atrás, para que ellos puedan recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Mi amada esposa está siempre trayendo una enseñanza domingo a domingo para que los niños puedan ir allá. Imagínate preparar una enseñanza y no mandar los niños. Se siente un poco feo. Entonces es importante, pido la colaboración de los padres para que mandemos nuestros hijos atrás, para que ellos reciban la enseñanza de la palabra de Dios, porque muchas veces aquí adelante no están escuchando la palabra de Dios, están jugando, distraídos, durmiendo y otras cosas. Es mejor mandarlos atrás y que reciban el consejo de la palabra de Dios que ha sido preparada para ellos, para que de acuerdo a la edad de ellos puedan entender mucho que mejor la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es decir, si usted lo va a tener aquí adelante, usted va a estar pendiente que su niño esté escuchando la palabra de Dios, no durmiendo, no jugando, no distraído ni haciendo ruido, sino escuchando la palabra de Dios. O toma la otra opción, lo manda atrás y que el niño, la niña escuche la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, Dios es bueno. Venimos a la casa del Señor a aprender de la palabra de Dios. Estamos hablando de una historia muy interesante y ya nos vamos a ir adentrando a ello, y para ello quiero mencionar un título o tema para compartir con nosotros en esta mañana. El tema es el siguiente y viene en forma de pregunta: ¿cómo puedo ser salvo? Ese es el tema, ese es el título para compartir con nosotros en esta mañana. ¿Cómo puedo ser salvo? Y esa es precisamente la pregunta que hizo el carcelero de Filipo de la porción que nosotros acabamos de leer. Cuando nosotros investigamos o profundizamos un poco más en esta historia, usted la puede leer, terminar de leer en casa, pero déjame de alguna manera resumirla para que podamos entenderla. La Escritura nos enseña que el apóstol Pablo andaba predicando la palabra de Dios con Silas, su compañero y hermano en Cristo Jesús. Andaban predicando la palabra de Dios, y cuando ellos andaban predicando la palabra de Dios, salió al encuentro o le salía al
encuentro una muchacha que poseía o tenía un espíritu malo, un espíritu maligno. Entonces esta muchacha lo salía a incomodar prácticamente en cada oportunidad que podía o se los encontraba. Eso usted, lo que estoy mencionando, lo puede encontrar en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, desde el verso 16 en adelante. Entonces llegó un momento que el apóstol Pablo se incomodó y le dijo al espíritu que poseía o estaba dentro de esa muchacha, lo reprendió en el nombre del Señor Jesucristo, y aquel espíritu salió huyendo. Porque usted sabe, amado hermano, que cuando nosotros reprendemos malos espíritus, debemos de usar el nombre que está por encima de cualquier otro nombre. Si no invocamos el nombre del Señor Jesucristo, no va a ocurrir absolutamente nada. Podemos invocar cualquier otra frase, palabra o expresión, pero si no es el nombre del Señor Jesucristo el que se invoca, entonces no va a ocurrir nada. Entonces dice la escritura que el amo de esta muchacha, al ver que su negocio se había ido a la quiebra, porque esta muchacha hacía o practicaba la adivinación, lo cual es contrario al consejo de la palabra de Dios, este hombre va a las principales autoridades y acusa a Pablo y a Silas de que le habían prácticamente hecho perder el negocio. No sé cuáles fueron las acusaciones que este hombre utilizó, porque la palabra de Dios no lo menciona, pero usando un poco la imaginación, pienso que este hombre mintió y hasta posiblemente exageró acerca del apóstol Pablo y Silas. Lo cierto es que las autoridades van, los arrestan, los golpean, los azotan y finalmente los colocan en lo profundo de un calabozo. Cuando digo calabozo, estoy hablando de una cárcel, como podemos ver de alguna manera en la pantalla aquí a mi espalda. Entonces ellos están allá, están no solamente golpeados, malheridos, sino que también les han puesto cadenas en sus manos y en los pies para que no puedan escapar. Allí en esa cárcel se encontraba un carcelero o un guardián, si lo podemos ver de esta manera. Este hombre de alguna manera se cruzó con el apóstol Pablo y el apóstol Pablo habló de la palabra de Dios con él. Finalmente dice la escritura que a la medianoche Pablo y Silas comenzaron a cantar, alabar y bendecir el nombre del Señor, y cuando ellos estaban alabando y cantándole al Señor, ocurrió un milagro, un fuerte terremoto, los cuales sacudían los cimientos de aquella cárcel. Cuando esto pasó, también la palabra de Dios señala que todas las puertas se abrieron de aquella cárcel. Entonces vemos que el apóstol Pablo y Silas pues prácticamente están libres y tienen la oportunidad de escapar, mas ellos se quedan en el lugar donde estaban o donde los habían puesto, y viene el carcelero, que por cierto era procedente de la ciudad de Filipos, se acerca. Usted sabe, no había la electricidad, con una antorcha o con algo para alumbrarse, y él cree que todos se han escapado. Entonces él agarra una espada y se quiere quitar la vida, porque el castigo para ese seguridad o ese custodio era que tenía que morir, puesto que había dejado escapar a los reos. Creyendo él que sencillamente todos habían escapado, con temor y temblor va y encuentra a Pablo y a Silas, y Pablo le hace saber que nadie ha escapado, que todos están allí. Ahora aquel hombre de alguna manera comenzó a experimentar los milagros de Dios para cada una de las vidas de nosotros. Déjame decirte, amado hermano, que Dios tiene un plan de salvación para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene un plan de salvación para cada uno de nosotros. Muchas veces los seres humanos creen que no hay un plan de salvación, pero sí, definitivamente hay un plan de salvación. Y cuando hablamos de salvación, pues el diccionario nos dice que la salvación proviene de una palabra que da a entender como liberar, proteger, sanar y preservar.
Y algunos otros diccionarios enseñan que la palabra salvación dice literalmente estar fuera de peligro. Es decir, hablando bíblicamente podemos decir que la salvación se refiere a la liberación física o espiritual. También otros diccionarios lo definen de la siguiente manera, como liberar a una persona o alma del pecado y el castigo. Es decir, redimirnos de la muerte espiritual. Ahora déjame decirte que la salvación está disponible hasta el día de hoy para todo aquel que quiera recibir esa salvación. Dios quiere que toda la humanidad sea salva. Dios quiere que todos, y que no haya nadie que pueda decir yo no puedo ser salvo. Es importante que nosotros como pueblo de Dios entendamos que hay una salvación disponible para cada uno de nosotros. Amén. La pregunta del $1,000,000 es: ¿nosotros queremos ser salvos? Amén. Y me voy a bajar. Dios nos está hablando, nos está enseñando, nos está de alguna manera preparando para que nosotros podamos obtener la salvación. Y no solamente nosotros los que ya hemos venido, sino toda la humanidad. Es decir, Dios ha hecho tantas cosas, se manifestó en carne, vino Cristo a morir en ese madero, murió, resucitó, ahora está en el cielo una vez más, ahora viene como Espíritu Santo a tocar a todos aquellos que de alguna manera no queremos recibir esa salvación. Entonces es importante que entendamos que realmente Dios quiere salvar a todos. Y una vez más la pregunta es: ¿será que nosotros queremos ser salvos? Porque muchas veces podemos decir yo quiero ser salvo, pero esas son unas palabras que pueden salir de una manera fácil de nuestra boca. Amén. Dice el viejo y conocido refrán: del lecho al trecho hay mucho leche. Eso dice el viejo y conocido refrán. Es decir, yo puedo decir yo quiero ser salvo, a mí me gustaría, pero solamente me quedo con esas palabras y no actúo, no acciono. Yo puedo decir que estoy y deseo, anhelo esa salvación, pero mis acciones hablan o dicen todo lo contrario a lo que Dios tiene establecido para mí. Por ejemplo, ¿cuántas veces, amados hermanos, nosotros podemos ver la gracia y la misericordia de Dios en muchas personas? Personas que han estado perdidas en el mundo, y no estoy criticando, lo estoy trayendo a manera de ejemplo. Y Dios se ha glorificado en estas personas y vemos que por algún tiempo perseveran, pero después algo ocurre en sus vidas y comienzan a alejarse. O miremoslo desde otra perspectiva, la grande bendición que nosotros tenemos, todos los que estamos aquí en esta mañana, de que obtener o de escuchar la palabra de Dios es una grande bendición, pero a veces nosotros no lo miramos como una bendición. ¿Por qué digo que a veces no lo miramos como una bendición? Porque a veces estamos muy distraídos. A veces estamos más pendientes del niño, del telefonito, o de qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer al salir de este lugar. Entonces muchas veces pasamos por alto la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es importante que esta mañana entendamos: Dios quiere salvarnos a todos. La pregunta es: ¿usted de verdad quiere ser salvo? ¿Usted quiere ser salvo? Porque si usted quiere ser salvo, va a comenzar a caminar en contra de la corriente de este mundo, porque quiere ser salvo. Si usted quiere ser salvo, va a tener que ir en contra de muchos argumentos que se enseñan en este mundo. Necesitamos entender, hermano, que si nosotros de verdad queremos ser salvos, vamos a comenzar a renunciar a cosas que verdaderamente sabemos que no agradan a nuestro Dios. Dios te quiere salvar. ¿Puede decir: Dios me quiere salvar? Dios me quiere salvar. Ahora,
Una vez más, responda hacia usted mismo. ¿Será que yo quiero ser salvo? Porque esta es la pregunta que el carcelero de Filipo le está haciendo a Pablo y a Silas. Estamos viendo en este contexto donde él los saca de la cárcel y lo primero que les pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Las palabras de este hombre son un grito de desesperación porque él desea hacer algo diferente. Yo sé que él está trabajando como custodio, valga la redundancia, custodiando o cuidando a los reos que están en ese calabozo, pero más que eso, él quiere salir de esa rutina y obtener la salvación de su alma. ¿Usted quiere ser salvo, mi hermano? Porque si usted quiere ser salvo, va a comenzar a tener que obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Obedecer la palabra de Dios, no la voz del hermano René, la palabra de Dios. Vamos a tener que prestarle atención a la palabra de Dios. Sé que muchas veces traemos problemas, cansancio, agotamiento y todo eso, y no estamos concentrados, o a veces algo aquí, un ruido aquí, esto otro, nos desconcentra. Pero a pesar de todas estas cosas, hermano, vamos a tener que comenzar a prestarle atención a lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Porque si no le prestamos atención, entonces imagínate, hermano, ¿qué es lo primero que va a pasar? Bueno, en primer lugar, lo que va a ocurrir es que yo voy a continuar viviendo mi vida como yo la quiero vivir. Número 2, voy a seguir pensando como yo quiero seguir pensando. Déjame decirte que la salvación está disponible para todas las personas que quieran ser salvas el día de hoy. Y eso es por la gracia y misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vaya conmigo a 2 de Reyes, capítulo 6, el verso 27. Gloria sea el nombre de Jesús. 2 de Reyes, capítulo 6, el verso 27. Aleluya. 2 de Reyes, capítulo 6, el verso 27. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. 2 de Reyes, capítulo 6, el verso 27. Dice la escritura: y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Voy a repetirlo. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Vemos en esta ocasión en donde hay unas fuertes palabras, porque a veces he traído este texto bíblico porque a veces el ser humano cree que la salvación depende del pastor. Hay personas que creen que la salvación depende de un hermano o de una hermana o de un profeta o del evangelista. No, amado hermano, la salvación depende única y exclusivamente de nosotros comenzar a caminar, de poner nuestra mirada en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. ¿Sabe usted, amado hermano, que hay gente que no cambia porque sus ojos los tiene puestos en el pastor, en la familia pastoral, en el hermano, en la hermana? Cuando el hermano cambie, entonces yo voy a cambiar. Si el hermano deja de decir malas palabras, entonces yo voy a dejar de decir malas palabras. ¿Sabe que hay cristianos que dicen malas palabras, hermanos? Amén, sí, Señor. Aleluya. Paz de Cristo. Como creyentes no tenemos que decir malas palabras. Hay muchas malas palabras que están allí y a veces salen de nuestra boca. Estoy hablando de realmente tener claro que la salvación la otorga el Señor Jesucristo, y nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión de obtener, de tomarla para cada una de nuestras vidas. ¿Sabe, amado hermano, que hay muchísimas personas en este lugar que ya escucharon que deben arrepentirse de todos sus pecados y hasta el día de hoy no lo han hecho? ¿Será que yo lo tengo que obligar?
¿Será que yo lo tengo que agarrar la manito? Vaya hermano, venga, pase acá, entregue su vida al Señor. No, es su decisión. ¿Sabe que hay hermanos que llevan tiempo escuchando la palabra de Dios y nunca toman la decisión para bautizarse en el nombre glorioso del Señor Jesucristo? Oh, pero quiero ser salvo. ¿Salvo de qué? Si usted no quiere aceptar la salvación, ¿será que yo tengo que ir y agarrarlo de la mano y traerlo, hermano? Usted se me arrodilla aquí y usted haga esta oración y usted va a hacer... No, amado hermano, es cada uno de nosotros tenemos que tomar esa decisión. Si usted no toma esa decisión, yo no la puedo tomar por usted. Perdone, no quiero decepcionarlo, pero yo no puedo tomar esa decisión. Usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que venir a los pies del Señor Jesucristo, porque la salvación es individual. Necesitamos entender eso, amado hermano. A veces nos movemos por lo que veo adelante. Nosotros no nos debemos mover por lo que veo adelante, sino por lo que yo creo, por lo que yo estoy convencido. Y el convencimiento va a venir a través de la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo vamos a ser convencidos si no leemos la palabra de Dios? ¿Cómo? Tenemos tiempo para todo menos para leer un capítulo de la palabra de Dios. Es que esto, es que lo otro, es que aquí, es que allá. Perdóneme, todas las cosas al final se van a quedar en esta tierra. Todo eso. Todo eso. Entonces tenemos que dedicar tiempo a leer la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo yo sé que no está leyendo la palabra de Dios? Sencillo. Por los frutos que la persona está dando. Cuando una persona está leyendo la palabra de Dios, se convierte en una persona obediente a la palabra de Dios. Y comienza el Espíritu Santo en ella a hacer transformaciones, cambios, a quitar cositas, a quitar esto, lo otro, y ahora comienzan a darse fruto en la vida de esa persona. Ahora, si nada de eso está ocurriendo, significa que esa persona posiblemente no está estudiando la palabra de Dios. A lo mejor no está orando, a lo mejor no está teniendo una comunión íntima con el Señor Jesucristo. Entonces, ¿queremos ser salvos? Dice el diccionario que cuando hablamos de la salvación viene de una palabra griega que da a entender, lo estoy repitiendo, como liberar, proteger, sanar y preservar. Es decir, yo quiero que el Señor me proteja, pero Él quiere protegerme, pero ¿y si yo no quiero? A la fuerza, ¿será que el Señor a la fuerza va a venir y me va a abrazar si yo no quiero? ¿Será que el Señor a la fuerza va a venir y me va a sanar si yo no quiero? Gloria a Dios. ¿Cuántos me están siguiendo, hermano? Entonces es importante que entendamos, Él quiere salvarnos. Él ya lo demostró en la cruz del Calvario. Él ya lo demostró en ese madero. Él quiere salvarnos. La pregunta es, ¿usted quiere ser salvo de verdad? Porque si usted no quiere ser salvo, usted está viniendo a perder el tiempo, amado hermano. Usted está viniendo a perder el tiempo. Usted está viniendo a pasear a la iglesia y no a oír palabra de Dios. Amén. Venimos a la iglesia porque queremos que la palabra de Dios nos cambie, nos transforme. Amén. Yo no estoy hablando que yo soy mejor que nadie. Yo también soy un hombre que cada día estoy perseverando porque necesito que el Señor me cambie muchísimas cosas que necesito ser cambiado. Pero ese soy yo. Yo deseo ser salvo. Yo no me quiero quedar en esta tierra que va a ser destruida. Yo no me quiero quedar el día que suene esa final trompeta. Porque ese día va a llegar, mi amado hermano. Nos guste o no nos guste, va a llegar ese día. Y yo creo que debemos de esperarlo con alegría, con gozo. Debemos hacer todo lo necesario para que seamos hallados fieles o ser tenidos por fieles y dignos para cuando suene esa final trompeta.
¿Sabe que hay personas que dicen que quieren ser salvas, pero hasta el día de hoy no se les mira un fruto en sus vidas? No se les mira ningún fruto, pero quieren ser salvos. Entonces es importante que entendamos que la salvación es algo que el Señor lo ha entregado para cada uno de nosotros. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1, el verso 21. Santiago capítulo 1, el verso 21. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Santiago capítulo 1, el verso 21. Aleluya. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice la Escritura: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Lo voy a repetir: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es decir, si nosotros recibimos con mansedumbre la palabra que nos estamos escuchando, esa palabra va a llegar un momento que se va a quedar como implantada en nuestra vida, en todo nuestro ser, de tal manera que esa palabra nos va a impulsar, nos va a motivar para obtener finalmente la salvación. Pero ¿qué pasa casi siempre? Especialmente cuando estamos predicando la palabra de Dios, es cuando hay más distracción en la iglesia. ¿Se ha dado cuenta? ¿O solo yo me he dado cuenta? Que cuando estamos predicando la palabra de Dios es cuando hay más distracción. Los niños por aquí, la hermana sale, el hermano sale, va al baño, regresa, esto y esto. No digo que es nada de malo, pero estoy hablando de que la palabra de Dios es la que nos va a cambiar, es la que nos va a transformar. Es cuando más deberían nuestros oídos estar atentos a esta palabra, porque esta palabra es la que nos va a cambiar, esta palabra es la que nos va a transformar, esta palabra es la que nos va a decir qué tenemos que hacer para obtener esa salvación. Estamos en la casa de Dios. No se nos olvide, hermano, no estamos en otro lugar distinto a la casa de Dios. Estamos en la casa de Dios. Una vez más, Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es decir, cuando escuchamos la palabra de Dios, debemos de recibirla con amor, con gozo, con alegría. Aunque a veces siento que esa palabra va a ser un poquito dura o áspera, pero no importa, yo la voy a recibir con gozo y con alegría, porque esta palabra es la que me puede ayudar a obtener la salvación de nuestras almas. Imagínate, hermano, que nosotros queremos desplazarnos de un punto al otro y no conocemos el otro lado. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar la dirección, un GPS, un mapa o algo para poder movernos del punto A al punto B. Si no hacemos eso, difícilmente vamos a poder llegar a ese lugar. Vamos a ir por la calle preguntando aquí, mire, y posiblemente arriesgándote a que alguien te oriente de una manera sabia o correcta, o como que te puedan dar una mala dirección y estar perdiendo tiempo, horas de manejo para poder llegar a ese lugar. Ninguno de nosotros conoce el cielo. Ninguno de nosotros conoce el cielo, que es nuestra meta final como cristianos. Como creyentes, nuestra meta. Entonces, ¿qué necesitamos para poder llegar al cielo? Tener la palabra que nos puede orientar, que nos puede señalar, que nos pueda dirigir, que nos pueda llevar hasta que estemos finalmente en el reino de los cielos. Amén. Entonces necesitamos entender, amados hermanos, que es importante recibir la palabra de Dios. Pero sabe, amado hermano, que muchas veces nosotros decimos que recibimos la palabra de Dios cuando realmente no es así. Te voy a explicar por qué.
¿Cuántas veces hemos escuchado la expresión o lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10, el verso 25? Búsquelo por favor. Hebreos capítulo 10, el verso 25. Una porción bien común y conocida por la iglesia. Hebreos capítulo 10, el verso 25. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando alguien lo tenga, que alguien lo lea para que participe, porque a veces podemos tener concepto de que, no, el pastor lo está diciendo. No, ahora alguien que está atrás, que lo lea para que nos demos cuenta lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Hebreos capítulo 10, verso 25. Alguien que lo lea. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Muy bien, no dejando de congregarnos como algunos o algunas tienen por costumbre. Amén. ¿Dice así su Biblia? Amén. Y dice, ¿qué más dice? Sino Exhortándonos, acercándoos. No dice alejándote, sino acercándote. ¿Qué más? tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando veis que aquel día se acerca. Si me pueden colaborar por favor con los pequeños, se los voy a agradecer. En el nombre de Jesús. Tenemos que aprender a tener cuidado cuando estamos en la casa de Dios. Yo sé que hay niños y todo eso, pero hay otros hermanos que podemos colaborar también, hermanos. Podemos colaborar, somos un cuerpo y tenemos que colaborar los unos con los otros. Amén. No podemos decir porque ellos no son mis niños, yo no puedo cuidar de ellos. Claro que sí, podemos hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Colaborarnos como una familia que somos en Cristo Jesús. Volviendo después de ese pequeño comercial, volviendo a lo que estamos hablando es, la palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora, note que ese es un problema en muchas personas. Y yo entiendo que hay razones muchas veces de peso por las cuales se puede faltar, lo cual es muy normal y entendible, pero hay en muchas ocasiones en las cuales no hay ninguna razón de peso, sino que sencillamente no quiere venir a la casa de Dios. Y lo que acabamos de leer en Santiago 1:21 dice que debemos de recibir con mansedumbre esa palabra. Pero si yo no vengo a la casa de Dios, entonces ¿cómo voy a recibir esa palabra? ¿Cómo la palabra me va a cambiar? ¿Cómo la palabra me va a transformar? ¿Cómo la palabra me va a dirigir? ¿Cómo la palabra me va a orientar? ¿Cómo la palabra de Dios va a impactar mi vida si yo no la vengo a buscar? Yo no la estoy recibiendo. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Entonces es importante que nosotros recibamos esa palabra. Imagínate que yo digo, yo recibo esta palabra, pero cuando salgo del templo, en mi casa continúo haciendo y viviendo como yo lo deseo. ¿Es eso un ejemplo que yo recibí la palabra? No, es una mentira. Yo no puedo decir aquí en la casa de Dios, recibo la palabra de Dios y cuando llego a mi casa, continúo pensando, viviendo exactamente lo mismo. Entonces no recibí la palabra de Dios. Aquí porque me estaban viendo, yo dije amén, pero realmente en mi interior no lo estoy aceptando. Entonces estamos hablando, amados hermanos y hermanas, de recibir esa palabra. Fíjate que cuando el Señor Jesucristo andaba aquí en la tierra, en cierta ocasión Él comisionó a sus discípulos y los mandó de 2 en 2 a predicar el evangelio por diferentes lugares. Pero hay unas palabras bien curiosas que me llaman mucho la atención y creo que son precisas e indicadas para nosotros en esta mañana. El Señor Jesucristo, vayan por todos lados, no se preocupen porque van a llevar vestido, por comida, alforja, ni bordón, ni nada de eso. Es decir, no se preocupen por eso, vayan y prediquen esa palabra. Y la casa que ustedes vayan, a la casa, el hogar donde ustedes vayan y les quieran abrir la puerta, pues entren. Y la paz que hay en ustedes va a entrar sobre esa casa, sobre esa familia. Pero si hay alguna casa que no quiere abrir las puertas, pues el Señor usa la expresión sacudir,
vuestros pies o las sandalias de vuestros pies y seguir para otro lado. ¿Por qué? Porque siempre vamos a encontrar personas que no quieren recibir la salvación. Ahora, imagínese usted que estando en la casa de Dios no queramos recibir la salvación. Porque yo te voy a decir una cosa, y seamos sinceros y honestos en esto. Muchos podemos asistir a la casa de Dios y creer que con eso yo estoy obteniendo mi salvación, lo cual es parte del fruto de lo cual el Señor está haciendo en mi vida. Pero hay otras cosas que necesitamos todavía comenzar a trabajar o permitir que el Señor trabaje en cada una de nuestras vidas. Imagínate que hay hermanos que hace muchísimo tiempo están escuchando que necesitan arrepentirse de su vida, arrepentirse de todos sus pecados, entregarle su vida al Señor Jesucristo, y hasta el día de hoy no lo han hecho. Y están viniendo a los cultos y no han entregado su vida al Señor. ¿Será que quiere ser salvo? Hay muchos hermanos que saben que necesitan ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y hasta el día de hoy no lo han hecho. Entonces, ¿será que quieren ser salvos? Estoy hablando de que muchas veces hablamos tantas cosas, pero al final no nos estamos quedando cortos en la práctica. Ahora es importante que entendamos que la palabra de Dios es la que nos va a cambiar. Si nosotros tenemos entendido que la palabra de Dios es la que nos va a transformar, entonces con mucha más razón vamos a acudir el mayor tiempo posible que podamos para que esta palabra nos cambie y nos transforme. Proverbios capítulo 28, el verso 18. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Sí, Señor. Gloria sea al nombre de Jesús. Proverbios capítulo 28, el verso 18. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Proverbios, capítulo 28, el verso 18. Dice la Escritura: el que en integridad camina será. ¿Está leyendo conmigo? El que en integridad camina será, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Entonces, note que la palabra de Dios dice: el que en integridad camina será salvo. Pero yo pregunto, alguien que no acude a la palabra de Dios, alguien que no está permitiendo que el Señor lo guíe y lo transforme, ¿podrá caminar en integridad? ¿Me estoy dando a entender? Alguien que no estudia la palabra de Dios, alguien que no permite que la palabra de Dios lo cambie o lo transforme, ¿podrá caminar en integridad? Definitivamente que no. Entonces estamos hablando de la salvación que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dios desea que usted y yo caminemos en integridad, y más que integridad, que seamos personas apartadas de tantas cosas perversas que hay en este mundo. Ahora, ¿qué le suena o qué le viene a la mente la palabra integridad? ¿Qué le suena? ¿Será que la palabra integridad, caminar en integridad, significa caminar chueco? No. ¿Será que caminar en integridad significa asistir de vez en cuando al templo? ¿Leer la Biblia de vez en cuando? ¿Ayunar de vez en cuando? Estoy hablando que la palabra de Dios dice que debemos caminar en integridad. Pero ¿cómo voy a lograrlo eso si no busco la presencia del Señor? Los lunes de oración estamos pasándolo por alto. Hay hermanos que nunca los he visto por aquí, los lunes de oración. Amén. Amén. Y si yo los visitara en esos precisos momentos en su casa, allá están haciendo prácticamente nada de valor, nada positivo. Pero se les llama y se les pregunta: hermano, usted no vino. Es que estoy ocupado, estuve haciendo esto, tenía algo que hacer.
Y comenzamos a poner excusas y excusas y pretexto más pretexto más pretexto para no venir a la casa de Dios. Pareciera que la casa de Dios le estamos huyendo a la casa de Dios, porque en la casa de Dios sabemos en lo profundo de nuestro corazón que vamos a escuchar el consejo de la palabra de Dios, y esa palabra debemos permitir que nos transforme y nos cambie para poder comenzar a caminar en integridad. Caminar en integridad, amados hermanos, no es algo del otro mundo, es algo que si nosotros nos lo proponemos, lo podemos lograr. El apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Eso está en Filipenses 4:3. Cuando el apóstol Pablo dice todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, no es que Él está diciendo yo soy un superhombre. No es que Él está diciendo yo soy mejor que ustedes. No está diciendo eso el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo que a pesar de ser un hombre pecador, a pesar de ser un hombre imperfecto, a pesar de un hombre lleno de defectos y debilidades, pero todo eso lo puede vencer en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. El punto es que nos propongamos de verdad agarrar, afianzar esta salvación para cada uno de nosotros. Porque si nosotros no buscamos obtener esta salvación, nadie la puede hacer por ti. Tú vas a tener que tomar esa decisión. Tú vas a tener que decir: bueno, ya tengo un tiempo de estar viniendo a la casa de Dios. Ya tengo 2 años, 3 años, ya tengo 5 años, ya tengo 10 años y veo que la cosa sigue igual. Veo que las cosas no cambian. En vez de ir para adelante, vamos para atrás. ¡Qué tremendo! ¿Será eso caminar en integridad? Voy con lucha, con prueba, perseverando, buscando la presencia de Dios, y de repente me estanco o me quedo quietecito y empiezo a caminar para atrás. Eso no es caminar en integridad. Caminar en integridad significa que usted y yo vamos a tener que esforzarnos todos los días, no de vez en cuando. Todos los días necesitamos esforzarnos. Y déjame decirte que no estás solo. El Señor Jesucristo está con cada uno de nosotros. Por si alguien puede decir: es que yo estoy solo. No estás solo. El Señor Jesucristo está contigo. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero hay algo bien cierto: Él va a estar con el que quiera que el Señor esté en su vida. Amén. La promesa es para todos. Yo estaré con vosotros, todos vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Pero si hay alguna persona que no quiere abrir esa puerta para que Cristo Jesús esté con él, entonces sencillamente no va a poder ser merecedor de esa promesa. Gloria sea al nombre de Jesús. Entonces el carcelero de Filipo está convencido de que algo maravilloso estaba pasando en la vida del apóstol Pablo, y él, tembloroso, lo acabamos de leer en el capítulo 16, verso 30 de los Hechos de los Apóstoles, dice que temblando pregunta a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y cuando continuamos leyendo esos versos, vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, el verso 30, sería con el 31. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, el verso 31. Mire la respuesta del apóstol Pablo juntamente con Silas. Cómo él empieza a declarar la pregunta, o a responder, mejor dicho, la pregunta que ha hecho el carcelero de Filipo. Aleluya. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Hechos capítulo 16, el verso 31. Ellos dijeron, o sea, Pablo y Silas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muy bien, sigamos con el siguiente verso, el 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se
bautizó, diga conmigo, enseguida se bautizó con todos los suyos. Verso 34 y último. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios o a Dios. Ahora, note que dice que le creyeron, el carcelero y toda su familia le creyeron a la palabra de Dios, no a lo que Pablo le estaba diciendo, sino a Dios. Cuando nosotros le creemos a Dios, hermano, cosas sobrenaturales van a ocurrir en cada una de nuestras vidas. Cuando nosotros no le creemos a Dios, entonces no va a pasar nada. En vez de ir para arriba, vamos a ir para abajo. Note que el carcelero con toda su familia le creyeron a Dios. Y eso es importante, que nosotros le creamos a Dios. Pero note que los pasos que vinieron a continuación, después que este carcelero le creyó al Señor, fue que llevó a cabo a través del bautismo. Y cuán importante es el bautismo en la vida de cada uno de nosotros. Aleluya. Cuánto es importante. Es decir, creer es importante para la vida de toda persona. Pero también ese creer o esa fe tiene que concretizarla con acciones. Porque si preguntamos allá en la calle, ¿cuántos creen en Dios? Todos creen en Dios. Pero cada quien está viviendo como le da su regalada y bendita gana. Pero creen en Dios. O sea que el hecho de creer en Dios no significa que con eso ya se arregló. Note que el carcelero de Filipo, el apóstol Pablo y Silas le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y inclusive hay grupos religiosos charlatanes que están enseñando mal a la gente y le dicen: con solo que usted cree en el Señor, usted ya es salvo. Lo cual es una mentira, y lo estamos viendo en los versos que estamos leyendo. Creer, prácticamente todas las personas creen, pero por el hecho de creer no significa que ya obtuvieron la salvación. Vivimos en un mundo tan moderno, entre comillas, en donde la gente quiere hacer el mínimo esfuerzo para agradar a nuestro Dios, y creyendo erróneamente en sus cabecitas que van directo para el cielo, cuando realmente no han hecho absolutamente nada. Santiago capítulo 2, el verso 19. Santiago capítulo 2, el verso 19. Aleluya. Santiago capítulo 2, el verso 19. Aleluya. Yo sé que cuando salimos a las calles o platicamos con alguien, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios, dice la gente. Pero viviendo desordenadamente. Malas palabras, alcohol, drogas. Perdidos en las barras, en las discos. Pero creen en Dios. Santiago capítulo 2, el verso 19. Si usted lo encuentra, me dice amén. Dice la Escritura: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Oh. O sea que los demonios también creen. Los demonios también creen. ¿Será que serán salvos los demonios también? Porque mucha gente dice: no, si usted cree, levante su mano, haga esta oración de fe, y hasta ya está escrita, o hasta le ponen la página: lea esta página, aquí lea lo que está escrito. Yo me arrepiento de mis pecados, te recibo como mi Señor y mi Salvador, y ya le dice: usted es salvo. Usted es salvo ya. Su nombre fue inscrito en el libro de la vida. Y sale la persona: ya soy salvo, ya soy salvo, ya soy salvo. Y sigue en su casa viviendo exactamente igual a como estaba al principio. Ah, pero es salvo. Es salvo. Si yo muero en este momento, me voy con el Señor. Es salvo. Él lo cree en su mente, en su corazón. Él lo cree y dice: yo soy salvo.
Eso no dice la palabra de Dios. Sí, hay que creer. Es el primer paso de toda persona. Creer. Ese es el primer paso, mostrar esa fe. El segundo paso que sigue a continuación después de haber creído es aplicar las aguas bautismales utilizando el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de todos esos pecados. La porción que acabamos de leer dice que el carcelero preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dice: cree tú y toda tu casa y van a ser salvos. Pero no se queda hasta ahí ese texto bíblico, continúa dando la explicación, y donde vemos que posteriormente aquel hombre con toda su familia se bautizaron para la gloria y honra del Señor. Entonces estamos hablando que la gente dice: yo creo en Dios, pero están viviendo como cualquier persona allá afuera. No caminan en integridad, de vez en cuando se echan las cervecitas, de vez en cuando un purito de marihuana, de vez en cuando van a la disco, de vez en cuando hacen esto, desórdenes por aquí, allá, etcétera, etcétera, pero están creyendo en Dios. Entonces estamos hablando de que creer es importante en la vida de una persona, pero el siguiente paso que va a tener que hacer es bautizarse en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Cuando hablo de creer, cuando nosotros creemos, ese creer nos va a motivar, nos va a impulsar a que nos arrepintamos. A que nos arrepintamos. ¿Y qué es el arrepentimiento, amados hermanos? Bueno, es abandonar todo aquello que nosotros sabemos que está mal. Lo comenzamos a abandonar poco a poco en el nombre del Señor Jesucristo, porque estamos convencidos de que eso no le agrada a Dios. En nosotros hay un dolor, hay un sentimiento, estamos compungidos, nos sentimos mal por haber ofendido a Dios. Y por eso comenzamos, con la ayuda del Señor, a abandonar cada una de esas cosas. Aleluya. Lucas capítulo 13, el verso 3. Lucas capítulo 13, el verso 3. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 13, el verso 3. Aleluya. Podemos ver en estos minutos que hemos estado hablando, donde el creer no es suficiente. Tenemos que ir mucho más allá. Lucas capítulo 13, el verso 3. Cuando usted lo encuentra, me dice: gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la Escritura: os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo voy a leer una vez más. Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es decir, alguien puede decir: yo creo en Dios, pero nunca se ha arrepentido. ¿Me estoy dando a entender? Porque la mayoría de personas allá afuera creen en Dios, pero nunca se han arrepentido. Porque si ya se hubieran arrepentido, ya hubieran abandonado esa vana manera de vivir. ¿Me estoy dando a entender? Entonces no se han arrepentido. Aleluya. Si ellos ya estuvieran arrepentidos, ya no se echaran esas copitas de vez en cuando, o buscaran la ocasión para echarse esas copitas, que todos los días son de celebración. Entonces ya hubieran abandonado eso, ¿verdad? Especialmente cuando se llega el viernes en el trabajo. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Ya hubieran abandonado todas esas cosas. ¿Creen en Dios? Correcto, está bien. No tenemos nada que decir de que alguien cree en Dios. Magnífico. Pero creer en Dios debe ser mucho más que eso. Entonces el Señor Jesucristo dice: si no se arrepienten, todos van a perecer por igual. Es decir, si una persona puede decir: mire, yo tengo tantos años de creer en Dios, pero sencillamente nunca se ha arrepentido, lo siento mucho, no lo digo yo, no lo dice el pastor René Chávez, lo dice el Señor Jesucristo, va a perecer como cualquier otra persona.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el verso 30. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el verso 30. Gloria sea el nombre de Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el verso 30. Aleluya. Mire lo que dice nuestro Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el verso 30. Pero Dios, note, Dios, no el pastor. Porque a veces ponemos mucho la mirada en el pastor. No, Dios. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, incluidas las mujeres, por si hay alguien que dice, ahí no dice mujeres, ahí está hablando en general. Manda a todos los hombres y mujeres en todo lugar, es decir, no solo en Cluston, en Bentley, en todo lugar, que se arrepientan. Porque si no nos arrepentimos, no podemos obtener la remisión de nuestro pecado. El arrepentimiento va acompañado de las aguas bautismales. Por eso es el segundo paso que prosigue o continúa después que una persona se ha arrepentido, que es precisamente las mismas palabras que el Espíritu Santo habló o puso en boca del hermano Pablo para este hombre que era el carcelero de Filipo. Cree en el Señor y después de creer, pon en práctica o lleva a la práctica la fe de que estás creyendo en el Señor. ¿Cómo? Utilizando su nombre en las aguas bautismales. Entonces Dios manda a todos los hombres en cualquier parte de este globo terráqueo, donde quiera que viva una persona, que se arrepiente. Porque si no se arrepiente, lo siento mucho, el Señor dice que va a ser condenado. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 38. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el verso 38. Dice la Escritura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Notamos que la Escritura dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces necesitamos arrepentirnos, necesitamos bautizarnos en agua, invocando el nombre del Señor Jesucristo, y Él nos va a dar el don del Espíritu Santo. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces es importante, hermanos, que entendamos que el Señor quiere darnos la salvación. Amén. La pregunta, ¿usted la quiere? Amén, amén. Porque si usted y yo queremos esta salvación, es tiempo que comencemos a producir cambios en nuestra vida. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Es tiempo que el Espíritu Santo, que permitamos que el Espíritu Santo de Dios comience a transformar nuestra vida. Porque si yo no estoy dando fruto, significa que el Espíritu de Dios no está en mí. Amén. ¿Cómo alguien va a dar fruto si no acude a la presencia de Dios? ¿Cómo alguien va a estar en sintonía con nuestro Dios? ¿Cómo alguien sabe lo que Dios tiene para tu vida si ni siquiera se interesa por la palabra de Dios o por todo aquello que representa a nuestro Dios? Necesitamos entender que es necesario afianzar esa salvación. Porque si nosotros no la afianzamos, entonces nadie lo va a hacer por ti. La salvación es individual.
Dice Hechos 2:38 que el Señor nos va a llenar con su Santo Espíritu. Vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 2, el verso 19. 2 de Timoteo capítulo 2, el verso 19. Gloria sea al nombre de Jesús. 2 de Timoteo capítulo 2, el verso 19. Gloria sea al nombre de Jesús. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Dice la Escritura: pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Note que teniendo el sello, ¿cuál sello? El sello del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. El Señor conoce a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Efesios capítulo 4, el verso 30. Casi estamos terminando. Téngame un poquito de paciencia. Sé que los niños están inquietos, pero téngame paciencia, ya casi estamos terminando. Esa es una de las grandes razones por qué preferimos que los niños vayan atrás a recibir su clase, para que ellos estén allá concentrados en la clase y no estén aquí adelante distrayéndonos. Amén. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Los padres pueden decir amén. Las madres pueden decir amén. Amén. Es importante. Gloria sea el nombre de Jesús. Efesios capítulo 4, el verso 30. Es decir, para que el padre o la madre no pueda decir: es que mi niño me está distrayendo y por eso no pude escuchar la palabra de Dios. O a lo mejor alguien está haciéndolo a propósito. Pone el niño para que de esa manera no estar pendiente de la palabra de Dios. Solo Dios lo sabe. Paz de Cristo. Estoy pensando en voz alta. Efesios capítulo 4, el verso 30. Si usted lo tiene, dígame amén. Dice la Escritura: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Póngase en pie, hermano, hermana, en el nombre de Jesús. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Para prepararnos, para transformarnos, para quitar esa vieja manera de vivir, ese viejo hombre, esa vieja mujer que está viciado con las cosas de este mundo. Todos hemos venido del mismo camino, hermano. No crea que yo no vine de otro planeta. He venido del mismo camino igual que usted. Y al igual que usted, hemos tenido que pasar por este proceso. Yo siempre lo digo, hermano. Vine a los pies del Señor Jesucristo siendo un adolescente. Y yo tenía gravísimos problemas porque me encantaba andar con el pelo largo. Me gustaba andar el pelo largo. Pantalones rotos, de esos que están de moda ahora. Me encantaba andar ese tipo de ropa. Pero eso era antes, cuando yo no conocía al Señor Jesucristo. Pero cuando yo empecé a oír la palabra de Dios, empecé a prestar un poquito más atención a la palabra de Dios, y el Señor me bautiza con su Santo Espíritu, me doy cuenta que yo soy la clave para que Dios haga los cambios que se necesitan hacer en cada una de nuestras vidas. Si yo no permito que el Señor me cambie, no se preocupe, Dios no le va a cambiar. Usted no quiere cambiar, no se preocupe, se va a hacer viejito con bordón en la iglesia y nunca va a cambiar. Siempre va a seguir siendo el mismo hermanito, el misma hermanita, el mismo cristianito, el que yo creo en Dios, el que soy salvo, cuando su vida está reflejando todo lo contrario y está engañándose a sí mismo. Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que todos seamos salvos. Todos, ¿me escuchó? Todos. Los padres, las madres, nuestros hijos, hermanos.
No me diga que usted quiere que sus hijos sean salvos cuando los trae a la casa de Dios, y en vez de tenerlos allí escuchando la palabra de Dios, mejor les trae un juguete para que el niño esté jugando mientras estamos en la casa de Dios. Eso no es querer a su hijo, perdóneme. Lo que está haciendo es malcriando a su hijo. Porque a la casa de Dios venimos a oír palabra de Dios. Nuestros hijos deben de comenzar a aprender que hay momentos en los cuales vamos a jugar. Hay tiempo para jugar, hay tiempo para divertirse, hay tiempo para todo. Pero cuando estamos en la casa de Dios, es tiempo para oír atentamente la palabra de Dios, para guardar reverencia. Entiendo que son niños y va a ser un proceso, y créanmelo, tengo toda la paciencia del mundo, pero también espero que los padres me contribuyan y me colaboren con sus hijos. No me le traigan juguetes a sus hijos, por favor. Porque si usted le da juguetes a su hijo, inmediatamente usted le está transmitiendo el mensaje a su hijo de que él viene a la casa de Dios a jugar. Usted no se lo dijo, pero inconscientemente usted le dijo: vaya, llévate este juguete, y allá está el niño. Y la palabra de Dios está hablando, y el papá, bien, gracias. Y la mamá, bien, gracias. ¿Es eso respetar la casa de Dios? No a mí, no se preocupe por mí. ¿Es eso respetar la casa de Dios? ¿Quién le dio el juguete al niño? La mamá, el papá, el encargado. Le dio ese juguete y le transmitió un mensaje y le dijo: vamos a la casa de Dios. Entonces ya el niño en su mente queda grabado que cuando venimos a la casa de Dios venimos a jugar. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Entonces necesitamos entender que la salvación es para todos. El carcelero de Filipo creyó la palabra que el apóstol Pablo, juntamente con Silas, le estaba dando esa palabra, y luego él lo llevó a su casa, y en su casa les lava sus heridas, y allí trajo a su familia, a su mujer, a sus hijos, los trajo para que escucharan la palabra de Dios, y después todos fueron finalmente bautizados para la gloria y honra del Señor Jesucristo. ¿Cuántos padres quieren que cuando sus hijos tengan una edad en la cual ellos puedan tomar o hacer uso de razón, ellos puedan decidir lo que quieren y no quieren para sus vidas? Estoy hablando de que cuántos padres quieren que cuando sus hijos estén en la adolescencia, ellos puedan decir: voy a decidir servir a Dios, voy a decidir estar en la casa de Dios antes que estar en un campo de fútbol, antes que estar con mis amigos, antes que irme a una barra, antes que irme a pistear o hacer cualquier otra cosa, a beber. Voy a estar en la casa de Dios. ¿Cuántos padres anhelan y desean eso? Pues es tiempo de ahora. Ahora es cuando necesitamos comenzar a sembrar. Ahora es cuando necesitamos poner atención. Ahora es cuando necesitamos comenzar a enfocarlos y a dirigirlos de una manera tal que ellos comiencen a acostumbrarse a venir a la casa de Dios. Porque venir a la casa de Dios no es pérdida de tiempo, hermano. Yo sé que hay gente que mira venir a la casa de Dios como ir al parque, pero eso no, mi hermano, no es así. Venir a la casa de Dios no es venir a un parque o ir a ver una película. Venir a la casa de Dios es para adorar y bendecir al Señor, porque vamos a escuchar esta palabra. Esta palabra comenzará a calar nuestra mente y nuestros corazones hasta que llegue un momento que nos comenzará a transformar a cada uno de nosotros. ¿Cómo puedo ser salvo? Bueno, el Señor ya lo estableció, amado hermano. Él ya lo estableció cómo podemos ser salvos. Ahora, la pregunta una vez más es: ¿usted quiere ser salvo? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. El altar está abierto. Si hay alguien que quiera entregarle su vida al Señor, arrepintiéndose de cada uno de sus pecados,
puede pasar al altar con toda confianza. Si hay alguien que quiere ser bautizado en el glorioso nombre del Señor Jesucristo, estoy hablando de las aguas bautismales, bien puede hacerlo en esta hora. Si hay alguien que quiere hablar con el Señor, puede pasar al altar o allí donde usted está. Pero en estos momentos vamos a comenzar a hablar con el Señor. Vamos a comenzar a decirle: Señor, te necesito. Porque si somos sinceros y honestos, nos damos cuenta que somos necesitados del Señor. Allí donde tú estás, ¿quieres quedarte donde tú estás? Cierra tus ojos y comienza a hablar con el Señor. El Señor está aquí. El Señor está aquí. El Señor Jesucristo está aquí. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Dios. Él es nuestro todo. Él es el único. Oh, hermano, ¿a quién iremos? ¿A quién acudiremos? Le dijo Simón Pedro: si solo tú tienes palabras de vida eterna. El mundo te va a ofrecer cosas vanas, cosas perversas, cosas que te van a destruir, cosas que van a destruir no solamente tu vida, tu casa, tu familia. Todo se va a destruir si sigues esa corriente del mundo. Preferimos en esta mañana, te pido en el nombre de Jesús, te lo ruego, te lo imploro, decídete en esta mañana a salvar tu alma. Yo no puedo salvar tu alma, yo quisiera ayudarte, pero el Señor, el trabajo que me ha puesto es únicamente velar para traerte esta palabra, que es palabra de Dios. Pero tú vas a tener que decidir. Tú vas a tener que decidir, hermano, hermana. Tú vas a tener que decidir el momento en el cual quieras permitir que el Señor te cambie, que el Señor te transforme. Yo no te puedo obligar, aunque yo quisiera obligarte. Yo no puedo. Yo no puedo obligarte, hermano, hermana. No sé si te cuesta entenderlo, cuán difícil será para ti entender nuestro Dios, el Dios todopoderoso, el único invencible, te quiere salvar. Te quiere salvar porque te rehusas a que Él te salve, porque antepones tanto argumento, excusa o pretexto para no recibir la salvación que el Señor Jesucristo te está dando. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de los Efesios, dijo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual hemos sido fortalecidos. El Espíritu Santo de Dios nos guía. Oh, mi hermano, es momento de hablar con el Señor y decirle: Padre, el Señor ya vino a morir en ese madero. ¿Será que tiene que regresar otra vez? ¿Será que tiene que volver a manifestarse en carne otra vez y ser vituperado, ser abofeteado, ser escupido, ser latigado? ¿Será que tiene que volver otra vez el Señor para que creas y te arrepientas y te bautices en el nombre de Jesús? ¿Será que tiene que venir otra vez el Señor? Oh, mi hermano, arrepiéntete, arrepintámonos. En el nombre del Señor Jesucristo, es tiempo de arrepentirnos. No juegues con la salvación, no juegues con la salvación. Te vas a quemar, te vas a quemar. Todo el que juega con fuego termina siendo quemado. No juegues con la salvación, mi hermano. Mejor dile al Señor que te ayude. Dile al Señor que te ayude a tomar esa decisión, porque tal vez por ti mismo no lo puedes hacer. Tal vez por ti mismo te está costando tomar esa decisión. Habla con el Señor, Él te entiende.
Pero si no hablas, ¿cómo te va a obrar en tu vida? Si no hablas, ¿cómo va a obrar en tu vida, mi hermano, mi hermana? Habla con el Señor en esta hora. Habla con el Señor. Dile al Señor,